Nosotros somos el equipo número 8 de la materia de Biología Molecular y Genética, impartida por el doctor Héctor Daniel Parra Sánchez. Nuestro equipo está integrado por Alex Martín Beltrán Arballo, Carlos Alberto Jatomea Olmos y Jesús Raúl Méndez Simons. Hoy abordaremos el tema de la genómica. Bueno, primeramente, comenzaremos revisando un poco de los puntos a tratar en la siguiente exposición. Primero de ellos es una pequeña introducción que se dará al tema, después las técnicas moleculares que se utilizan en este campo de estudio, la relevancia que se tiene en la medicina, algunas perspectivas a futuro y comentarios finales acerca de todos los integrantes del equipo. Bueno, primeramente hay que definir el término genómica. La genómica es la rama de la biología molecular que se enfoca en el estudio del genoma completo. Es decir, el genoma pues es el total de genes y de información genética que se tiene en un organismo, desde cromosomas, etcétera. Entonces, se enfoca más que nada en encontrar la estructura del genoma de muchos organismos. Entonces, esto nos sirve para encontrar deleciones, aberraciones cromosomáticas, mutaciones, entre otras cosas. También la genómica se encarga de estudiar cuáles son las funciones que tienen los genes encontrados en dichos genomas. La genómica nos permite también hacer mapeos genómicos. Incluso también otra aplicación que tiene es estudiar cómo van cambiando o cómo van evolucionando los genomas de distintos organismos a lo largo del tiempo. Entonces la genómica para ello tiene algunas subdivisiones, como podemos ver acá. Es la genómica estructural, que es esta misma que se refiere a la que estudia la estructura de estos genomas y si hay alguna anomalía. La genómica funcional es la que se encarga de buscar cuál es la funcionalidad y el producto de cada gen implicado en los genomas, y pues la genómica comparativa, que se encarga de comparar la estructura y la función de genomas de distintos organismos, que pueden ser, por ejemplo, el genoma humano con algún animal o incluso con algún microorganismo, ya sea como una bacteria. Ahora hablaremos un poco sobre lo que es la historia de la genómica, desde cuándo empieza todo esto. Acá vemos que en 1904, Walter Sutton y Theodore Boveri nos hablan de la teoría del cromosoma de la herencia. Esto nos dice que nosotros, de nuestros descendientes progenitores, heredamos el 50% y 50% de información genética. Es decir, de nuestros 23 pares de cromosomas, heredamos un cromosoma de nuestro padre y un cromosoma de nuestra madre. Después, en 1910, Hubert Cosell hace el descubrimiento de las 5 bases del nucleótido. Es decir, hablando del ADN, hablamos de la adenina, timina, guanina y citosina. Y pues en el ARN, el uracilo, que es la variante que se ha encontrado. Después, en 1950, Erwin Chargaff establece las reglas, de igual manera que su nombre lo dice, de Chargaff, que nos indican la complementariedad que tienen las bases al momento de estructurarse en el ADN, como lo son, por ejemplo, pues que las purinas se complementan con las pirimidinas. Como sabemos, pues la adenina se complementa con la timina y la guanina con la citosina en el caso del ADN. Después, James Watson y Francis Crick descubrieron la estructura que tiene el ADN, ya la doble hélice como tal. Esto fue en el año de 1953. Y podemos ver aquí una foto muy relevante que fue revolucionaria en sus tiempos. En 1961, Marshall Nirenberg y Hargovin Khorana determinaron lo que hoy se conoce como tripletes o codones,
que son este conjunto de bases nitrogenadas, de 3 bases nitrogenadas que se van a traducir hacia lo que son aminoácidos, y ya estos aminoácidos son los que van a sintetizar las proteínas que van a necesitar los organismos. En 1977, Frederick Sanger desarrolló una técnica para la secuenciación de todo el genoma, es decir, se pudo encontrar cuáles eran las bases y la posición de cada una de las bases de todo el genoma de un organismo. Ya en tiempos más modernos, un estudio relativamente reciente, en 2003, que es el proyecto de genoma humano, nos permitió descifrar la secuencia de muchos genes, de miles de genomas humanos. Entonces, nos dio pauta para saber mucho acerca de lo que es el genoma humano, por ejemplo, que se tiene alrededor de 30.000 genes, similitudes que se tienen entre un humano a otro, etcétera. Entonces, pues esto es un poco de la historia que se ha tenido a lo largo del tiempo. Bueno, al hablar de técnicas moleculares, existen diferentes técnicas que están en este campo de estudio, como es la hibridación genómica comparativa. Su principio es hacer la comparación de 2 genomas, uno control y uno muestra, para ver si hay un número equitativo de cromosomas o nucleótidos en la totalidad de los genomas. Entonces, esta técnica solamente nos sirve para saber si hay ganancias o pérdidas, si hay una no equitatividad dentro del número de bases o genes que hay dentro de los genomas que se están comparando. Por ejemplo, aquí pues la técnica que se utiliza en sí es, ya que se tienen los 2 genomas, se desnaturalizan para tener ADNs monocaternarios, después se tiñen cada uno de un color específico, generalmente verde o rojo, después se dejan correr según una metafase normal para que se produzca una hibridación. Ya después se juntan los cromosomas se juntan todos los genomas en las mismas regiones. Cada genoma en la misma región específica que tienen cada uno de ellos. Entonces, como vemos acá, aquí se puede observar si hay ganancias o pérdidas mediante un microscopio de fluorescencia que va a observar las tinciones que ya se le habían dado a los ADNs anteriormente. Entonces, nosotros, por ejemplo, acá en este esquema, un color neutro sería el amarillo. Entonces, si se tiene este color, quiere decir que los 2 genomas en esa región son totalmente equitativos. Y después, ya dependiendo si un color tiende, si el microscopio tiende a observar un color en específico, se puede observar que hay mayor concentración de un genoma, es decir, que hay una ganancia o pérdida. Esto nos sirve para nosotros poder diagnosticar delecciones, trisomías, etcétera. Sin embargo, pues como se comentó anteriormente, nos sirve para informar sobre translocaciones, por ejemplo, ya que pues eso sería algo equitativo en algunos casos. Después tenemos acá la secuenciación masiva de una nueva generación. El principio de esta técnica es marcar cada nucleótido con un color y que un software pueda almacenar toda esta información y darnos a nosotros de tal manera que podamos saber la secuencia de un genoma completo, nucleótido por nucleótido. Es decir, primero se tiene la muestra de los genes. Después, ya que tenemos esta muestra, la replicamos con PCR, se le aplican unos primers control que nos van a permitir saber cuál es el orden que tienen las secuencias de bases que se amplificaron.
Ya después que se tiene la secuencia 1, 2, 3, etcétera, se van a llegar las bases complementarias a, a esas secuencias, ya que quedan en un punto donde están de manera monocaternaria. Entonces llegan, se le aplican las demás bases. Estas bases, como se comentó, tienen un color específico, por ejemplo, timina verde, guanina rosa, etcétera, un color llamativo para que el microscopio de fluorescencia las pueda captar y ya después nosotros podamos verlas mediante este software. Esta, esta técnica, la secuenciación masiva de una nueva generación, nos sirve para poder observar si hay alguna mutación, alguna elección, los cambios que hay, pero de una manera mucho más específica, yéndonos base por base, nucleótido por nucleótido. La importancia de las ómicas en la medicina es que permiten analizar gran cantidad de datos en una sola muestra, generando grandes volúmenes de información muy relevante en muy poco tiempo. Todas las ciencias dedicadas al estudio detallado de los diferentes niveles moleculares que componen nuestro organismo, así como las relaciones que se producen entre ellos a nivel interno y con los elementos externos con los que interactúan, son las llamadas ciencias ómicas. En ese sentido, el trabajo ha destacado que toda esta información ha tenido y está teniendo ya gran repercusión en el campo de la investigación y también en la clínica, permitiendo conocer aspectos fisiológicos y patológicos novedosos desde múltiples ángulos distintos. De momento se ha avanzado en la aplicación de los conocimientos generados por las ciencias ómicas en múltiples enfermedades para el desarrollo de la medicina personalizada de precisión, como el cáncer, las patologías cardiovasculares y las neurológicas, entre muchas otras. Así se han desarrollado y aplicado nuevas herramientas para el diagnóstico y monitorización de enfermedades como por ejemplo test genéticos, programas de prevención y detección temprana de patologías basados en biomarcadores sanguíneos, herramientas para una cirugía de precisión basados en metabolómica o nuevas estrategias dirigidas a lograr un envejecimiento saludable. Algunas de estas ciencias ómicas como la genómica o la epigenómica están ya más establecidas, mientras que otras tendrán un papel más destacado a corto y medio plazo, a medida que el desarrollo tecnológico permita extraer el máximo partido de la información generada por ellas, como la citómica o la fenómica. Sin embargo, el futuro será clave la combinación del conocimiento derivado de las diferentes ciencias ómicas para poder alcanzar así una visión holística y detallada del individuo desde el punto de vista molecular, lo que nos permitirá llevar a cabo una verdadera medicina personalizada de precisión gracias a este conocimiento intrínseco e integral de los individuos y sus patologías. Que no solo caracterizar los comportamientos de las células, tejidos y órganos a nivel molecular, sino que además será clave para el diagnóstico temprano y no invasivo en la elección de tratamiento para cada paciente y en el planteamiento de nuevas estrategias de intervención preventiva, lo que contribuirá a hacer realidad una verdadera medicina personalizada de precisión. Buenos días a todos. Vamos a hablar ahora a continuación sobre las perspectivas de la genómica. Hoy en día la tecnología, hoy en día tenemos que saber que pues en los campos de lo que es la medicina y todas las ciencias de la salud, hoy en día han tenido pues muchos avances gracias a que la tecnología de esta época ha revolucionado mucho y nos ha permitido mucho tener muchos métodos y a la vez contar con la información necesaria para poder, al momento de establecer un diagnóstico, no perder mucho tiempo, tratar de llegar no tardar mucho en lo que sería la cuestión de llegar al punto de lograr de que al momento de recibir a nuestro paciente, no tardemos mucho en lo que sería la cuestión de tratar de hacer un diagnóstico exacto. Sí, todavía pueden haber muchos tipos de diagnóstico, muchos diagnósticos, pero a la vez, gracias a lo que es
estas nuevas tecnologías, los médicos y todo el personal de laboratorio ha logrado obtener ya los resultados en un tiempo no tan atrasado debido a estas nuevas tecnologías. Y mucho en lo que ha tenido en sí mucho impacto, aparte de la medicina, es en la biología molecular, la cual es uno de los estudios muy importantes al momento de requerir apoyo para poder establecer el diagnóstico definitivo al momento de tener a nuestro paciente en nuestra consulta. Hoy en día la biología molecular cuenta con muchas herramientas y a la vez mucha información sobre pues lo que sería el genoma del ADN, las muestras, cómo hacer los diagnósticos, o sea, los análisis. Esto ha sido gracias a que pues se cuentan con, aparte de la información que se tiene mucho hoy en día, se ha obtenido la información necesaria gracias a que pues, los científicos pueden utilizar ya sean centrífugas, microscopios, máquinas que se encargan para hacer una centrífuga, etcétera, etcétera, ya sea para realizar una prueba de PCR, una prueba de ADN, verificar si alguna enzima funciona adecuadamente o ver si hay un problema en alguna enzima, estudiar lo que serían las muestras microscópicas. Todo eso ha sido posible gracias a la tecnología y sobre todo a los conocimientos actuales y a los nuevos descubrimientos que se han hecho. Y eso ha sido eso como perspectiva y sobre todo como enseñanza nos deja que pues nunca hay que quedarnos conformes con lo que se cuenta ahorita, ya que en un posible futuro puede haber pueden surgir nuevos casos de nuevas enfermedades, ya sean de tipo genómico, como por ejemplo el cáncer, pero no sé, o alguna nueva alguna enfermedad, ya sea que tenga que ver, o que pueda estar relacionado con el ADN, pueden haber nuevos conocimientos acerca de enfermedades, o hasta puede haber nuevos conocimientos de enfermedades actualmente existentes, como sería el síndrome de Down, que también es de origen genético. También hay muchas enfermedades en las que hoy en día se cuentan con se sabe mucho sobre ellas y sobre todo gracias a la tecnología que trabaja en conjunto sobre todo con la biología molecular. Todos los equipos de laboratorio son muy eficaces para al momento de analizar una muestra de ADN, podemos contar con la certeza de que podemos establecer un diagnóstico seguro. Siempre y cuando pues se tome su tiempo. Claro que hay que tener en cuenta que esto requiere tiempo, pero a la vez ya el margen de error es mínimo, gracias a que pues hoy en día se cuenta con mucho conocimiento y a la vez tecnología muy avanzada que nos ayuda a obtener resultados precisos y certeros para que ya al momento de entregárselos al médico, pueda en sí establecer un diagnóstico adecuado. Y por último, aquí están las referencias sobre las fuentes de información consultadas. Muchas gracias. En mi caso, la genómica tuvo un gran impacto pues en mi persona y en mi formación como estudiante de medicina, ya que pues fue muy impresionante para mí ver cómo se podía saber de manera tan específica y tan exacta cuál era cada uno de las bases nitrogenadas que tenía pues la secuencia de un genoma. Entonces pues fue muy impactante para mí ver pues esa especificidad que se tiene, que se puede estudiar. Entonces pues esto nos permite dar muchos diagnósticos moleculares y encontrar mutaciones tan pequeñas como un solo cromosoma y encontrar
bueno, mutaciones tan pequeñas como un solo nucleótido y saber en qué gen está, saber el locus de esa mutación y pues así poder dar un abordaje más específico y mejor al paciente. Entonces, además, otro punto relevante a destacar es que me siento muy entusiasmado por ver cómo irá avanzando esta rama de estudio de la biología molecular y qué más se podrá hacer a futuro, qué más, cómo se podrán ayudar a los pacientes con estas ramas, si incluso se podrán hacer correcciones u otras cosas, incluso pues se pueden abrir debates con lo que viene siendo la bioética.